Otro de los subtemas importantes es el teorema del seno. El teorema del seno es una relación que existe entre los catetos de un triángulo con respecto a las funciones trigonométricas. Nosotros tenemos esta estructura del triángulo. Las letras mayúsculas denotan el ángulo que se está estudiando en el mismo, y las letras minúsculas que observamos ahí denotan los lados del triángulo. De tal manera que si tú conoces en un ejercicio, por ejemplo, el valor del seno de A, el valor del lado de A, el valor del seno de B, pero desconocieras cuánto vale el lado B del triángulo, si tú conoces estos datos, puedes aplicar un despeje y conocer cuánto podría valer el lado de B. Entonces, el teorema de los senos nos sirve justamente para poder conocer alguno de los datos que se desconozcan dentro de un triángulo, partiendo de otros datos que son existentes. Este teorema del seno es recíproca con la fórmula que nosotros tenemos acá. Entonces, en un ejercicio podrías trabajar esta forma en la cual es expresado la ecuación del teorema, o se podría trabajar de esta forma, sin ningún problema. Pero para poder comprender esta información, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejemplo, que es el número 4, nosotros tenemos estos datos y nos dicen, tú no conoces el valor de A, que es uno de los lados, tampoco conoces el valor de B, que es otro de los lados, pero sí conoces el valor de C, una hipotenusa. Entonces, este valor, si lo conoces, sería el valor de 80. Y por otro lado, te está diciendo el ejercicio, conoces el valor del ángulo de A, que es 22 grados, es este que nosotros tenemos acá, y no conoces tampoco cuánto vale el ángulo de B. Sin embargo, sí conoces cuánto vale el ángulo C, que es el que nosotros tenemos acá, 130 grados. Entonces, con los datos que nos da el ejercicio, nos dice, tendrás que revisar cuánto vale A, cuánto vale B, porque no lo conocemos, cuánto vale este ángulo B, partiendo de la información que ya está o que ya hay. Entonces, el paso número 1 sería relacionar los datos que ya conocemos con el teorema del seno. Y para eso, pues nosotros vamos a empezar por identificar cuánto vale B. ¿Cómo podemos llegar a la respuesta de cuánto vale B, que sería el ángulo B? Pues tú ya conoces cuánto vale el ángulo interno de A, que es 22, y este de 130. Acordémonos que la suma de los ángulos internos debe de dar, ¿cuánto? 180. 180. Entonces, vamos a partir resolviendo ese ángulo B, que es lo más fácil, ¿no? Vamos a partir de eso. Hacemos la sustitución y obtenemos que del despeje de B, que es uno de los ángulos, tendríamos que el ángulo valdría 28 grados. Así es como ya dimos respuesta al primero de los datos que nos están pidiendo. Ahora vamos a encontrar el valor de A, que corresponde a uno de los lados del triángulo que se encuentra aquí. Y para eso vamos a relacionar el teorema de senos. Entonces, conocemos cuánto vale C, vale 80. Es un dato que podríamos nosotros usar, porque conocemos cuánto vale C y conocemos cuánto valdría también el seno de C. Para poder descartar dentro de las fórmulas, tienes que discriminar de acuerdo a los datos que conozcas para poder relacionar cuál fórmula ocupar o cuál función ocupar. Tienes que identificar los datos que posees para poder tomarlos y partir de ellos y resolver el ejercicio. Entonces, vamos a buscar la fórmula que se adapte a nuestros datos y sería esta, porque esta relación que está expresada en el teorema de senos, pues nosotros conocemos de acá, o más bien no conocemos de acá A, que esta sería la incógnita, pero conocemos nosotros cuánto vale seno de A, porque este lo puedes calcular de este valor, conocemos el ángulo de A. Y por otro lado, C también lo conocemos, es esta letra minúscula, esa vale 80. Y el seno de C, pues sería 130 grados, sí lo conocemos. Entonces, esta fórmula se adapta a nuestro problema porque justamente la única incógnita que va a presentar o que vamos a tener va a ser el lado de A, que es el que nos hace falta a nosotros para poderlo despejar. Así que la vamos a ocupar. Damos respuesta al ejercicio, despejamos lo que correspondería a A y hacemos la sustitución de los valores que nosotros tenemos. Encontramos el valor del cociente para esta expresión que tenemos acá, de tal manera que la respuesta sería 39.11. Posterior a ello, ya que hemos conocido
el valor de uno de los lados, que es el de A, y el del ángulo que nosotros tenemos acá, que es el de B, pues ahora vamos a dar respuesta a conocer cuánto vale el lado B, que es el que nos hace falta, y procedemos de la misma forma. Vamos a buscar de las fórmulas del teorema del seno aquella que se adapte a los datos que nos fueron proporcionados en el ejercicio, pues vamos a hacer la sustitución. Y en este caso, pues llamamos los datos que ya conocemos, hemos calculado el valor del lado A, el ángulo B, conocemos C, y entonces vamos a ocupar esta fórmula que es la que se adapta mejor, porque en esta relación conocemos seno de B, ahora lo podemos calcular. Conocemos también cuánto vale C, es 80, nos fue dado por el ejercicio. Y entonces podremos conocer nosotros el seno de C, porque también conocemos nosotros cuánto vale este valor del ángulo. Procedemos, resolvemos entonces, hacemos el despeje, sustituimos entonces en los valores dentro de la fórmula, llamamos los datos que ya se conocen, hacemos el cálculo del cociente y obtenemos el valor del lado B, que finalmente es 49.03.